¿Qué tal, Macario? Espérate un momento, porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. Porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos. Y a veces, ni eso. Muchos trabajos, muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Bienvenido a mi gruta, Macario. Nunca te he traicionado y ahora más que nunca estoy contigo. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Ven. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Míralas arder. Son de distintas eras, cada una es única, duran más o menos según la materia que alimenta la flama. Hay un orden mayor, hay leyes, hay todo lo que no entiendes. ¿Y mi vela? Se está apagando. Sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macario. Pero tú puedes. Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. No, no la toques. Ya sé lo que vas a hacer. Es inútil, Macario. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. ¡Ya no corras, Macario! ¿Para qué? ¡Macario! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis no pertenecientes? Pues hoy estamos en una emisión más desde el alma y hoy estoy muy contenta, pues nos acompaña un amigo de hace ya algún tiempo, Juan Sánchez. Él es psicoterapeuta existencial, aunque también tiene estudios en psicoterapia gestalt y humanista. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Miriam, muy bien, gracias. Buenos Qué días. bueno que estás aquí con nosotros, con un tema que creo que es importante tocar, dado que este espacio está dedicado específicamente a la prevención del suicidio, y pues evidentemente el suicidio tiene que ver con un acto inherente a la vida humana, que es la muerte. Entonces, claro, hoy me gustaría que justamente desde esta corriente existencial abracemos un poco qué es la muerte desde la corriente existencial, desde lo que tú has revisado, cómo se ve la muerte y cuáles son las variaciones que de pronto puede tener, por ejemplo, con la parte humanista o con la parte gestal, que es la que tú también has manejado. Para empezar, creo que las diferencias, contestaría eso último primero, Ajá. Las diferencias son principalmente desde mi perspectiva que la muerte se entiende en lo existencial como un asunto más igual de importante a trabajar o a atender y generar conciencia
Y en la psicoterapia humanista y la Gestalt generalmente es algo como a superar, ¿no? Como encontrar nuestra propia filosofía o nuestra propia forma de pensar alrededor de la muerte. Entonces, esa sería una primera diferencia que encuentro. En cuanto a cómo se ve en existencial, pues depende del autor. Heidegger, por ejemplo, en El Ser y el Tiempo, hablaba de cómo la muerte es aquello, se bajaba mucho en la parte fáctica, en la parte del cuerpo. La muerte significa es aquello que ya no es ahí. O sea, nosotros ya no somos vida existiendo, Claro. porque no somos solo biología. Claro. Desde la parte existencial, nosotros damos existencia a nuestra vida, no solo por biología, sino por lo que hacemos con nuestra biología. Claro. Sí, no ¿No? Y que solo nuestra porque biología es respiramos, diferente. ¿no? Sino Así todo es, por lo que así hacemos. es. Ok. Así es. Y hablaba también del ser con. El ser con significa ser uno con otro. O sea, ahí ponía acento en la relación que tenemos con el mundo. Okay. Entonces, eso hace que nuestra existencia se vuelva importante de revisar en relación con los otros, tanto los que están como los que no están físicamente, o la forma en que me acuerdo de ellos, o la forma en que pienso de ellos, o la forma en que me siento al respecto de ellos. Y todo esto va cambiando a través del tiempo. No es lo mismo que pienso de mis papás cuando soy alguien de 8 años, a cuando tengo 18, a cuando tengo 40. Empieza a cambiar mi forma de pensar al respecto de ellos. Y entonces, por lo tanto, lo que cambia es mi relación con ellos. Oye, Juan, y ahorita me surge una pregunta hablando que la muerte también es que, digamos, se pierde ese ser con otro, ¿no? Como ese vínculo que tenemos con el otro. Desde esta perspectiva y lo que has revisado, el otro muere porque yo lo olvido o dejo de ser con, independientemente, o sea, es decir, alguien para mí, y has escuchado seguramente mucho en tu espacio terapéutico que alguien dice, tal persona para mí está muerta, aunque esté vivita y coleando, ¿no? O sea, es decir, se está muerto porque el otro ya no existe esa relación con el otro y se rompe ese vínculo y para una de las partes murió, aunque biológicamente esté vivo. O sea, desde esta parte existencial se tomaría que una persona realmente muere para el otro porque deja de ser en relación a. Básicamente sí. Sí, de hecho, con esto me hiciste recordar, más allá de la perspectiva existencial, me hiciste recordar la película de Coco, que me parece que abordan la muerte desde cómo se ve en México. Hablan de 3 tipos de muerte y que la última es aquella cuando se dice, por última vez se nombra a la persona fallecida. Esa es la última muerte. Tanto miedo. ¿Tú crees que a la mayoría de las personas nos da mucho miedo morir? O sea, es decir, no a lo mejor el acto de irnos a otra dimensión, si es que existe, o en fin, nadie sabe qué pasa después, pero ¿por qué el ser humano en general tenemos tanto miedo al morir? Si como tú comentas, por ejemplo, desde la corriente existencial, la muerte es un suceso más, prácticamente de la misma importancia que puede tener cualquier otro. Y es verdad, para la mayoría digamos, no solo de otras corrientes psicoterapéuticas, sino en general la muerte es un acto que pareciera que pone fin a todo, ¿no? Entonces, ¿qué da tanto miedo a las personas de la muerte? ¿Es el hecho en sí mismo de desaparecer o el dejar de existir para otros? ¿Cómo ves este planteamiento? Para empezar, creo que no es que haya personas que no tengan miedo a la muerte. Creo que todos tenemos miedo ante la muerte, pero tenemos defensas ante ello. Una de las defensas es creerme especial, ¿no? Es una de las enfoques que tiene el foco existencial, que es creerme especial y tener una especie de sensación de que eso a mí no me va a pasar. Y entonces esto se pega con creencias más allá de lo terrenal, como puede ser una religión
o como puede ser una espiritualidad. Entonces me da la posibilidad de sentir que mi vida aquí trasciende un poquito más allá, Ok, ¿no? ok, Y entonces sí, esto sí. me da una cierta calma, como que esto no pasa nada. Entonces es una forma de lidiar con la angustia que me provoca la muerte, es una defensa que tengo yo ante la muerte. Es imposible no angustiarse ante la muerte. Lo que hacemos para no angustiarnos es variación, varía de persona a persona y también de cultura a cultura. No es la misma forma en que enfrentamos la muerte aquí o cómo la cómo la enfrentan en la India o cómo la Claro, enfrentan en China o en Madagascar. Van siendo, y además cambia a través del tiempo. claro. Necesario, ahorita que hablabas de el tener a lo mejor un apego espiritual, alguna creencia en relación a lo que sucede después de la muerte, como mecanismos de defensa para que la angustia no sea tan cruel. ¿Podría un ser humano en general, aunque sé que no hay muchas generalidades en las terapias, pero eh, desde lo que tú consideras un ser humano sin estas defensas, es decir, si no creemos en algo, no necesariamente religioso, ¿no? Puede ser incluso algo intelectual. El ser humano puede enfrentar de forma directa y desnuda el hecho de saber que va a morir o eh, depende mucho como de pues no sé, como de las herramientas que cada uno cuenta. Bueno, lo que pasa es que esto que dices a mí me parece que pone el acento en cómo enfrentamos la muerte en Occidente. Eh, la, la, la idea de morir nos horroriza. Nos Sí, horroriza y entonces creamos un montón de cosas para estar. Incluso pensar que yo no tengo ningún problema con morir. ajá, Ajá. Es una manera de cuidarme ante aquello que me sucede. Pero en relación a tu pregunta, creo que más bien tendríamos que encontrar que todos tenemos un tipo de conciencia ante la muerte, preconciencia, y no importa qué edad tengamos. Lo puedo ver en mis hijas, ¿no? Son como conciencias distintas alrededor de cómo se puede enfrentar a cada una, dependiendo de su edad, a lo que van viendo que las cosas se acaban. ¿Cómo que se acaba el día? ¿No? sí, claro. Se acaba la luz y hay que dormir. A una de ellas no le gusta y se va a dormir. No le gusta y se aferra a estar despierta. Entonces, yo entiendo eso como una manera de hacer conciencia de que las cosas se acaban. Cuando empezamos a hacer conciencia de que las cosas se acaban, podemos empezar a acceder a cosas como esta. Lo que pensemos al respecto, cuando dices de cómo enfrentar desnudamente a la muerte y aquello que nos sucede ante ella, es cierto. O sea, necesitamos a veces reconocer que nos acabamos. Termina nuestra existencia, termina nuestra biología. Y eso la verdad es que nos horroriza. Pero muchas veces no tenemos con quién rebotarlo, cómo rebotarlo, creemos que es algo de lo que no se debe hablar, tenemos creencias al respecto que nos impiden en dialogar de una manera que en una de esas podría quitarnos más angustia de la que tenemos. Entonces, vamos generando conciencia alrededor de ello. Pero La sí muerte, hay mucho miedo. la muerte se puede trascender, por supuesto que no hablo de lo biológico, ¿no? O sea, podemos trascender a la muerte, Juan, es decir, desde lo que tú crees. Ahí sí te lo pregunto desde lo que has estudiado, desde lo que has visto, pero también a nivel personal. Podemos trascender la muerte no biológicamente, tal vez inventen algo en que nos haga vivir 300 años, pero eso lo pongo aparte, ¿no? Lo hablo desde el sentido más allá de lo biológico. Pero depende de qué te estás refiriendo con trascendencia. O sea, me refiero a trascender en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Quieres hacer cosas importantes en tu vida para que cuando estés muerto seas recordado por la eternidad con una determinada etiqueta.
tienes familia, muchos hijos porque quieres que tu linaje trascienda o tú trasciendas a través de ellos aunque tú ya no estés. O generas una empresa enorme que a pesar de que tú ya no estés aquí, dejas tu legado en lo que tú crees. La persona original que yo fui, esta persona que habla contigo, no esta imagen creada enorme que sale en los libros y tal, sino la esencia más íntima de una persona, digamos, lo más cercano a tu alma o la capa principal de lo que tú eres, eso puede trascender, no como toda esta, digamos, como toda esta historia que se puede hacer alrededor de ti. Yo incluso cuando leo una biografía me pregunto si realmente estoy leyendo a la persona tal cual. Obviamente no hay manera de comprobarlo porque esa persona ya murió, pero esa esencia más íntima de cada persona puede trascender o no. Bueno, primero esto que dices de la esencia, a mí me hace recordar que, por ejemplo, el enfoque existencial no tiene este paradigma esencialista. O sea, no hay un ser al cual se tiene que acceder, entonces digamos que este ser es este centro, entonces hay un montón de capas como de cebolla a los cuales tienes que llegar y entonces esto en realidad es la persona. Y entonces esto es lo que hay que descubrir. O El sea, enfoque esto soy existencial, yo y adentro también soy. No están separados. exacto, todo soy yo, Ok. incluso mis relaciones con otros. Ok. No soy un punto esencial al cual llegar. Entonces, ellos se han separado de este paradigma esencialista, en donde hay una realidad no conocida a la cual hay que llegar, que es justamente este centro. En el psicoanálisis lo conocen como la conciencia, ¿no? En donde vas accediendo a esto que en realidad eres. Entonces, lo que se dice es, somos en realidad lo que hacemos con lo que tenemos. Ok. Mi respuesta hacia eso. Y entonces soy mi conciencia hacia eso. Entonces, esa primera acotación. Y segundo, en relación a tu pregunta ya en específico, no es que entonces no signifique, no puedas tener una idea de esencia, pero Claro. la esencia es aquello que construyo con mi ser, Ok. con mi existencia. Lo que estoy haciendo contigo es esencia. Tendríamos que evaluarlo. ¿Cómo está haciendo esta esencia? Y entonces, el asunto es que con eso es finita. Claro. Esta esencia es finita. Entonces, esta esencia va a trascender, pues no, porque me acabo. Lo que trasciende es aquello que dejo de aquello con aquello que hice, ¿no? Da Vinci nos dejó obras de arte, Miguel Ángel, y son siglos y siglos de que lo hicieron, pero seguramente esos no son ellos. Son obras que hicieron, las interpretaciones que hacemos nosotros alrededor de sus obras, pero no son ellos como lo que hacían con su vida. Entonces, creo que eso es lo que nos horroriza. La posibilidad de ver, esto se acaba, ¿cómo? Claro. ¿Y qué es lo que necesitamos? Defendernos ante eso, porque nos angustia. Así es. ¿No? Así. Y entonces, no veo cómo no podemos angustiarnos o sentir miedo ante eso. Y además, como estamos involucrados y no podemos ser juez y parte, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Sí, que creo que eso es parte del miedo de todos, ¿no? O sea, nadie tiene una idea real, contundente de después de la muerte sucede tal cosa o no sucede absolutamente nada. Sí, sí. Y esa incertidumbre genera un grado de angustia mucho más grande sumado al hecho de que me voy a consumir y se acabó, ¿no? Sí. Justo porque a lo mejor, no sé, ahorita pensaba en mis gatos, ¿no? Que tengo al lado y decía, no creo que ellos estén cuestionando, digo, a lo mejor a alguien, con todo el respeto que a lo mejor conecte con los animales, podría decir lo contrario, pero bueno, a este nivel de conciencia me parece que, por ejemplo, un gato no piensa, me voy a morir, qué horror, entonces empezar a entrar como en un ciclo de angustia porque se va a acabar su vida, simplemente son, ¿no? Hasta que un día dejan de ser, punto. Suceda lo que suceda después.
cuando tenemos esta conciencia de la muerte, ¿no? O cuando, y quizá por ello lo que tú comentas, que en general es un tema muy incómodo, digo, aunque por ejemplo México es un país que se caracteriza por tener cultos a la muerte desde toda la vida, hay lugares, países y personas o sociedades donde el tema se reserva, ¿no? Y ese creo que es uno de los puntos, ¿no? Que pareciera que hablar de la muerte siempre es como algo oscuro y tenebroso que no podemos tocar mucho porque incluso hablarlo nos puede generar una sensación o recordarnos justamente esto, ¿no? Que un día ya no vamos a estar. Y yo comparto la idea que precisamente el hablarlo, el saber que otros sienten lo mismo y que al final nadie sabe qué va a pasar después, puede calmar un poquito esa angustia, porque a todos nos pasa, ¿no? Y que al final todos vamos a ser finitos y consumidos pues por ese fin, ¿no? O eso que se supone que es un fin, porque bueno, siempre me gusta ponerlo en un signo de interrogación, creo que al final ahí ya entran las creencias y la espiritualidad de cada quien, ¿no? Sí, son puntos suspensivos, ¿no? Exacto. Y no sé, ¿no? Al final me hace mucha coincidencia con lo que estamos hablando del por qué se vuelve tan incómoda, ¿no? Es eso, es saber que dejas de ser, que ya no existes, que a lo mejor todo este esfuerzo que muchos tenemos por hacer algo con nuestra existencia puede parecer a veces, es que si lo ves desde ese punto de vista, puede incluso carecer de cierto sentido, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, bueno, es que solamente parece que la vida es nacer, desarrollarte, procrear, estar y morir, ¿no? Si lo viésemos desde un tema biológico, probablemente, no lo sé, ahí tendríamos que invertir a un biólogo o alguien así, ¿no? Creo que desde la parte de psicoterapéutica, filosófica, etcétera, etcétera, vivir es algo más que respirar, ¿no? Vivir es algo más que simplemente ir envejeciendo. Ya ahí vienen pues otras cuestiones, pero realmente si no le damos como esta sal y pimienta a la vida, pues sí dirías, nazco para morir, ¿no? O sea, desde el momento en el que soy concebido por mis padres y que estoy dentro del estómago de mi mamá, dentro del cuerpo de mi mamá, ya empiezo a morir, ¿no? Porque se empieza, como estos relojes de arena, empieza a correr el tiempo en el que ese momento va a llegar, ¿no? Entonces sí creo entender por qué esta angustia existe en todos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el tema del suicidio se trata mucho porque realmente piensan que las personas que hemos intentado morir, queremos morir cuando en realidad lo que buscamos es dejar de ser. Es correcto, es terminar con una situación que no sabemos cómo manejar, ¿no? Y creo que ahí hay un giro de tuerca en lo que se tiene la impresión del suicidio o alguno de los paradigmas que hay en relación al suicidio. Me hace recordar algo que te quería decir, que es en todo este asunto hay como una especie de niveles de conciencia. Quizá quienes se acercan un poco más a atentar contra su vida tienen una conciencia alrededor de la vida y de la muerte que no saben cómo expresar. Y esa es una manera de expresar. Claro, claro. Con muchísimo dolor y con todo lo que implica, ¿no? Sí. Pero sí, esta conclusión es generalizada. Pareciera que en realidad no es que quieran morir, quieren dejar de vivir esto que están viviendo. Así es, así ¿no? es. Y el enfoque quizá es tratar de reconocer qué es lo que me está diciendo aquello que siento. Sí. Más que quitármelo. ¿Y por qué es tan importante este proceso de los duelos después? O sea, no para el que se murió, sino para los que quedan. ¿Por qué se vuelve tan esencial para la mayoría de las personas hacer este proceso de despedida y digamos, todas estas fases por las que suele pasar un duelo y no simplemente dejarlo como, pues sí, ya se murió, qué pena lo que sigue, ¿no? ¿Qué hay ahí en las personas quizá desde, no solo desde la corriente existencial, sino en general lo que tú has visto en tu práctica terapéutica,
que las personas que no han trabajado a lo mejor los duelos por las pérdidas que han tenido, no solo por la muerte física de las personas, sino las pérdidas de relaciones, las pérdidas de trabajo, las pérdidas económicas, en fin, ¿por qué es tan importante elaborar este proceso de duelo ante la muerte? Ok, me parece que todo este tema, con lo que tiene que ver es con que somos seres de significado. No podemos no tener significado en nuestras vidas. Ahorita que decías de por qué no podemos decir se murió ya, pero incluso aunque digamos se murió y ya, hay un significado al respecto de eso. Claro, sí, sí, sí. Lo pensaba en, no tenemos eso con una comida, me la comí y ya. O sea, no estoy pensando en, ay, sí, cómo estuvo esta comida y entonces lo que Claro, significa para mí. No, porque no significa más que alimentación, digo, con toda esta importancia que sí tiene. claro, claro, Solo no tiene un significado en relación a aquello que me emociona, que me provoca emociones. claro. Entonces, lo que necesitamos con aquello que nos da significado es darle un lugar, Ok, ¿no? Cuando algo me emociona, le quiero dar un lugar, porque ujú, significa algo para mí. Entonces tomo fotos, las imprimo, las pongo en cuadros o escribo cartas a aquellas personas que me importan. Entonces, es el hecho de que se acaba lo que inicia que me provoca cosas. Entonces, claro, pero necesitamos darle un significado emocional. El asunto es que a veces los significados pueden ser distintos en relación a cómo los vivo con respecto a mi grupo, con respecto a mi entorno. cierto, Es que, ¿por qué me siento contento de algo que todos se sienten tristes? claro, ¿Por qué me siento aliviado de algo que a todos les enoja? Pero lo importante es encontrar, digamos, en un espacio de psicoterapia como el que decías, es encontrar el significado de aquello que es importante para una persona. Y encontrar el significado significa emocionarme, emocionarle y encontrar qué emociones le despiertan la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, el cambio de paradigmas o el verme obligado a encerrarme en mi casa porque hay un virus que nos puede enfermar o nos puede incluso hasta matar. claro. Entonces, es el acompañamiento emocional de aquello que significa algo importante. Ahorita bueno, que hablamos de los significados, me resuena mucho, Juan. Mi papá murió hace 2 años, sí, casi 2 años, y yo decidí, tengo un amigo que es fotógrafo y me acordé mucho de algo una costumbre que realmente ya no sé si se siga utilizando en algunos lugares, hasta donde yo he visto las formas o los rituales, al menos en la Ciudad de México, ya no son así. En épocas, siglos pasados, se le hacía un último dibujo al fallecido, o los famosos memento mori, donde se les tomaba la fotografía, o sea, digamos que se les acomodaba incluso a familias enteras, lo cual para la época pues actual sería un poco, hasta, pues no sé, ¿no? Se me fue la palabra, un poco freak, ¿no? Sí. Yo decidí, o sea, le pedí a este amigo que tomara fotografías del evento, no como tomamos fotografías de una boda y tal, y le pedí algunas fotografías de mi papá porque justamente hablando del significado, yo sabía que cuando yo pudiese ver esas fotos en el tiempo, me iban a recordar un momento de algo que terminó, pero que para mí fue importante, ¿no? Entonces, justamente mi manera de darle significado a ello fue un poco con este acto que además justo de lo que hablabas, ¿no? Pareciera que siempre nos regimos como por reglas o ciertos comportamientos que se supone que tendríamos que tener en una situación. Entonces yo recuerdo a las personas que estaban en el velorio de mi papá,
sí los veía como cuestionándose por qué yo tomaba, o sea, por qué un fotógrafo estaba tomando fotos de una persona que acababa de morir, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el tema de la significación. Me parece que cada persona, cada cultura, cada familia tiene sus propios formas de darle significado a una pérdida. En lo particular, aunque cuando veo esas fotografías puedo sentir tristeza, dolor, melancolía al mismo tiempo, digamos que disfruto verlas porque me di la oportunidad como de atrapar ese momento y saber que sí sucedió, ¿no? Porque justo lo que decíamos, se murió y ya, ¿no? O ya me quedé sin este trabajo y ya. A veces pareciera, mi punto personal de vista, que es como una forma de pretender que no sucede, ¿no? O pretender hacer un cierre, una significación con algo o alguien que pierdes es importante como para el equilibrio emocional de una persona. Es tan importante como la persona considere que es importante. A veces también lo que pasa es que no saben que esto que tú estás diciendo es una posibilidad. Y entonces dicen, falleció una persona importante para mí, pero en México tenemos la religión católica. Pero yo no le quiero hacer una misa. Para mí no significa nada la religión católica. No significa nada los ritos cristianos. Entonces, mejor no hago nada. Que pase y ya. Y entonces puede suceder que lo que pasa es que se cierra. Porque las posibilidades que hay no son aquellas con las que emocionalmente resuena. Y entonces, pero también puede ser que se cierre a esto que tú estás planteando, a la necesidad o a la búsqueda de darle importancia a aquello que tiene importancia, ¿no? Exacto. Porque solo lo que conoce es esto, y esto no lo quiero. Es como los idiomas. Claro. ¿No? Si estoy limitado a conocer que sé hablar español y sé hablar inglés, pues no pienso que existe el mandarín. Claro, claro. Y de repente llega alguien hablándome en mandarín y digo, ok, eso es una posibilidad. Pero, ¿qué hago con eso? Entonces, quizá a veces a lo que nos cerramos, ¿no? Nos cerramos a las formas, pero también de los cierres, de perder a un ser querido, pero también nos cerramos a la posibilidad de aquello que tú estás diciendo. Entonces, no es que estén evadiendo, solo no tienen o no existen las posibilidades de enfrentar esto de una manera particular. A veces mi particularidad no encaja con la generalidad y nos da la sensación de estar incorrectos, de estar mal, de estar equivocados, de estar enfermos, sí. Cuando quizá simplemente es una manera distinta de experimentar que es importante evaluar y reconocer qué es lo que me está pasando. A veces estamos tan desprevenidos que nos genera shock o te quedas como en blanco, pero lo que yo sí he visto a lo largo de mi vida es que, y por eso considero importante este tema, es que cuando las personas tenemos una pérdida y no la, digamos, no la vemos, no la palpamos, no la transitamos con todas las emociones que eso trae, por lo general se quedan como en una especie de enquistamiento en el alma o en esa parte de nosotros emocional. Y por eso esa parte mía como tan curiosa de lo que te digo, ¿no? Entiendo que cada uno puede reaccionar de formas distintas, pero lo que me hace mucho ruido es cuando observo que la persona parece como si todo fuera igual. O sea, literal, aquí no pasó nada, como un corte de una edición de video, ¿no? Ahora estaba, ahora ya no está, todo sigue igual. Ahorita me llevó a pensar a las series, ¿no? O sea, hasta en las series, cuando uno se clava con una serie, ya no ves a un personaje que no le dan un fin,
tú sientes que falta algo, ¿no? Que dices, Sí. no le dieron una conclusión, no hay, digamos, conscientemente no sé por qué esa persona desapareció, ¿no? Entonces, o por qué ya no está esa situación. Me imagino que si eso lo llevas a la vida de una persona, debe de generar o puede generar un desequilibrio que, insisto, más tarde o más temprano se va a manifestar, ¿no? O sea, ya ni siquiera es pensar, no le lloró lo suficiente, no es por lo que los demás puedan opinar o decir, es por lo que a ti como persona que está pasando por un proceso de cambio ante una pérdida, no estás procesando, ¿no? Entonces, por eso te digo que esa parte me parece tan importante, lo que normalmente le llaman pues el proceso de duelo, o lo que haces con ese tránsito ante esa pérdida, por las repercusiones que puede tener en una persona, ¿no? Quizá esto que estás diciendo a mí me hace pensar en lo que se ha hecho alrededor de poner atención a aquellos signos de lo que se llama salud mental que pudieran haber en una persona en donde está demostrando cosas que sugieren que no está bien, ¿no? Que está enquistándose algo, Exacto. como decías hace rato. Entonces es como en Estados Unidos le llaman el suicide watch. Ok, Ajá, sí. ¿no? Como estar atentos de aquellos que es el suicidio es un tema que ha impactado y cada vez más a la humanidad. Entonces, la forma de revisarlo es pues con angustia. No queremos que aquellos que están sufriendo se maten porque están sufriendo, sino Exacto. que hablen de su sufrimiento. Pero a veces no pueden, no saben o es demasiado para ellos. No, entonces, identificarlo se vuelve en una labor muy complicada. Porque entonces, ¿quién lo identifica? ¿La propia persona? ¿Los que están a su alrededor? ¿Quién es no solo el valiente, sino aquel que está autorizado para decir, tú le estás pasando mal? Claro. A mi forma de entender, creo que es, a menos que sean pues, como gente que dependa de otras, pues tendría que ser cada persona. ¿No? No, Donde hablabas de hace rato del equilibrio, ajá. el equilibrio pasa por, yo lo pensaría como una revisión periódica de mi conciencia, que es como ir al dentista, como Claro. ir al nutriólogo, como ir al ginecólogo para las mujeres, como ir a cualquier situación médica en donde es que quizá ni siquiera tiene que ver con ir a terapia, es tener un espacio de encuentro con algo, con alguien, que me dé la posibilidad de pensar cómo estoy en mi vida, con mi existencia, Exacto. cómo me siento. Exacto. Y que quien haga esas evaluaciones sea la propia persona. Me siento bien, creo que están bien mis relaciones, me siento bien conmigo mismo, me siento bien con mi trabajo. O estoy un poco triste, pero es algo sobrellevable. No te olvides que estás triste. Y que tienes mucha razón. En el tema del suicidio, a veces pareciera que hay una necesidad de rescatar al otro, ¿no? Sí. Lo cual es complejo, por supuesto, sin demeritar la preocupación que puede tener la familia en relación a alguien que está pasando por una experiencia suicida, ¿no? Desde la ideación, intento, etcétera. Pero yo coincido con este punto que tú mencionas. Digamos que si la persona que es la que está pasando el proceso no lo concientiza y no decide hacer algo, por más señales que uno vea, pues tampoco puedes como obligar al otro a hablar de algo que no quiere. Puedes invitarlo, puedes sugerir, puedes estar abierto para que el otro decida venir y compartirlo, ¿no? Pero al final es cierto, si las personas no asumimos como la responsabilidad activa de decir qué es lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo, pues no, vamos, los demás tampoco pueden hacer tanto por más
estudios o cuestionarios que hagamos, en efecto, no solo el que está dentro de sí mismo puede saber realmente qué lo está ocurriendo, y a veces a través de un proceso largo, porque a veces simplemente nos sentimos tristes o nos sentimos enojados, pero como bien dices, no tenemos idea de dónde viene ese enojo, de dónde viene esa tristeza, que me lleva otra vez al punto que te digo, ¿no? Me parece que uno de los temas que muchas personas solemos no resolver en la vida son el tema de las pérdidas, como si nos faltasen posibilidades para tomarlas o herramientas para ejecutar y decir, bueno, ante esta pérdida voy a accionar esto o voy a tomar estas alternativas, aunque quizá no sean las que normalmente se toman, insisto, desde perder a alguien que murió hasta que perdiste algo material. Y entonces es muy frecuente encontrar este enquistamiento que a la larga puede llevarte a estados crónicos como de depresión, ansiedad, incluso llegar a que tú también digas, oye, ya no quiero estar aquí, sin darte cuenta que la mejor parte de tu problema es que traes un sufrimiento o un dolor por una pérdida anterior que no has podido procesar. Me parece que es algo importante porque lo veo como una causa frecuente que en muchas personas que han tenido, por ejemplo, ideación suicida, traen pérdidas importantes de algo que no procesaron bien y entonces al no procesarlo se queda ahí como contaminando por dentro y entonces se convierte en un factor más todo lo que cada quien traiga para que esa persona decida quitarse la vida, ¿no? Entonces, te digo, me parece que ahí está el punto relevante de cómo tomamos la muerte, cómo la vivimos, cómo la afrontamos y si nos atrevemos a vivirlo a lo mejor de maneras distintas. Sí, me hiciste pensar, recordar un término que aprendí cuando me estaba formando como terapeuta existencial, que era el significado de terapeuta. Lo tomaron de una, no me acuerdo de qué raíz etimológica, pero era de la palabra tera tu bien, que significa colocarse a un lado para acompañar con cuidado. Entonces, ese me pareció muy bonito porque también después lo complementan con no es que entonces el terapeuta sea aquel que sepa más que el otro de su propia vida. Solo es aquel que lo llaman como un cuidador de fuego, que puede ser el conocimiento Claro. de todos los temas como la muerte, el suicidio, lo que tú me digas, las familias, emociones, pero que eso no lo hacen entonces el conocedor de aquello que le pasa. Entonces, terapia de ponerse al lado y acompañarte significa ser paciente con aquello que le está pasando al otro, que puede estar en una conciencia distinta. Por ejemplo, hay un terapeuta que a veces se considera existencial, que es Irving Yalom, que en todos sus procesos de terapia, él invitaba a los que iban con él a que hicieran su conciencia de cómo están con la muerte, porque él creía que todos debíamos hacer esto. Entonces, eso, por un lado, quizá una parte de mí hubiera estado de acuerdo hace unos años, pero ahora ya no tanto, porque entonces puede ser un poco no colocarme al lado de aquel que está sufriendo. No, que es posible que la otra persona no esté con esa conciencia y lo que necesite sea enquistar y lo que necesite sea aguantar. El terapeuta quizá tendría que tener la pericia para reconocer que eso es lo que está haciendo. O sea, con esto te refieres que tal vez en ciertos momentos la persona justo lo que requiere es no hablarlo. A veces puede sí. ser algo tan doloroso o tan incómodo o lo que sea, que la persona prefiere no hacerlo y entonces tú como ese acompañante que cuida, entender que esa conciencia es distinta a la tuya y dar el tiempo, que eso se abrirá cuando se tenga que abrir, si finalmente se tiene que abrir, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? Y entonces ahí hablaba de la pericia, porque entonces es posible que la pericia del terapeuta sea
por algo viene conmigo, porque también lo que yo sé, en algún momento es posible que lo necesite. Lo que yo veo acerca de la muerte, lo que yo veo acerca del suicidio, o lo que yo veo alrededor de su dolor, después de tanto escucharlo, sea algo que necesite escuchar. Claro, pero volviendo a este punto donde la persona toma la decisión de hacerlo, ¿no? No como, Sí, no sé, como te voy a sacar la verdad hasta que la sí, digas, ¿no? Que a veces pasa mucho en los pasa espacios mucho. Sí, terapéuticos, pasa ¿no? mucho. De dime hasta que la persona decide no regresar porque se siente presionada o transgredida. Para Juan Sánchez, ¿qué es la muerte? Con eso me gustaría cerrar. ¿Y qué es la muerte para mí? Ujú. Es, mientras esté vivo, una pregunta que me acompaña y que necesito estar evaluando constantemente. A veces con otros, a veces conmigo. Yo creo que para mí la muerte igual ha ido como mutando en el tiempo su significación, pero hoy en día para Miriam la muerte en esencia significa falta de movimiento, ¿no? No estoy hablando desde el sentido biológico, eso lo dejo aparte, pero es el dejar de moverte y el dejar de estar en la vida, ¿no?